Las revelaciones de Antonia Beníquez, la mujer que como doncella de la congregación Mita asegura que mantuvo una relación con Aarón y procreó un hijo con él, confirman una conspiración entre el propio Aarón, un abogado, un médico y otros dirigentes de la congregación para ocultar y dar en adopción ilegal a Samuel Beníquez, hijo de Aarón. Todo esto con el único propósito de mantener el poder en la congregación Mita, destruyendo emocionalmente a esta mujer y ocultando lo que todos allí saben. Toñita, han pasado 34 años y usted ha estado guardando todo este secreto ante los que no lo saben. ¿Por qué usted ha decidido hablar después de 34 años? Bueno, he decidido hablar porque verdaderamente yo estoy diciendo la verdad. Esto se pensó mucho tiempo para hacerlo, por la razón de que yo esperé por el señor Aarón que él lo dijera, que la promesa que él me hizo a mí de que esto era por poco tiempo y de que en un momento dado él le iba a dar el apellido a su hijo, Samuel. Sin embargo, por lo que he podido ver en el tiempo que llevamos investigando este caso, yo pienso y me pregunto, si no es porque Samuel se interesa e insiste, ¿usted hubiese sacado a la luz pública esto? Bueno, precisamente él me ayudó en esa parte, me motivó, porque yo lo deseaba y por eso era que lo sufría tanto, porque yo lo deseaba hacer, pero me encontraba en una parte sola. ¿Usted ¿Usted se siente amenazada? Sí, sin el apoyo de alguien, ¿verdad?, que me ayudara. Y precisamente porque por las amenazas, en el tiempo que yo viví allí, el sufrimiento, porque precisamente allí cuando yo estaba, a mí me amenazaron que si yo divulgaba este secreto, pues me iban a acabar con mi vida y con la de mi hijo. ¿Quién era Toñita Beníquez antes de entrar a la iglesia Mita? Pues yo era una niña de 16 años que vivía bajo la tutela de mis padres en el barrio Arenales Altos de Isabela. ¿Y cómo usted llega a la iglesia Mita? Llego porque en ese tiempo Mita un día se intranquilizó y dijo que en Isabela habían almas de salvación y entonces mandó sus obreros a predicar allá. ¿Usted creyó en la prédica de Mita? Pues yo creí en la prédica de Mita. Precisamente, pues yo le digo sinceramente que cuando yo oí a Mita hablar, yo no sentí que era una mujer, sentí la voz de Dios en ella. ¿Y cómo usted llega a San Juan, donde operaba la iglesia Mita? Mis tíos, porque mis papás de momento no pudieron entender. ¿Usted entró a la iglesia como doncella? Yo entré a la iglesia como doncella porque yo era una joven de 16 a 17 años. ¿Y cómo se preparan las doncellas para entrar a esa iglesia? Pues las doncellas se preparan en una forma de búsqueda espiritual, de sacrificio y consagrada únicamente para Dios. ¿Usted llegó a la iglesia antes que Aarón llegara o ya Aarón estaba en la iglesia? Cuando yo llegué a la iglesia, ya Aarón estaba. Él era mayor que usted, ¿verdad? Él me lleva 20 años. ¿Usted piensa, ya al paso de los años, cuando usted ha tenido la madurez de la vida, ¿usted piensa que usted fue seducida por Aarón o hubo amor en esa relación? Precisamente hubo amor de parte y parte. Fue un amor grande, un amor... bueno, nunca había experimentado un amor tan grande porque fue mi primer amor. ¿Fue su primer novio? Mi primer amor en mi vida. Yo nunca había tenido un novio a los 30 años de edad. Yo era virgen también a los 30 años. Y mis papás me reservaban mucho. ¿Cómo se encontraron Aarón y usted en la iglesia? Bueno, Aarón y yo nos encontramos en la iglesia, como le digo, desde que yo llegué en 1959. Participando con la Juanita García Esperanza Mita, y él era un joven que se dedicaba a cuidar de ella y todo su tiempo se lo dedicaba a ella, y también fue líder de la juventud. Yo participé de los jóvenes juntamente con él. La información que tenemos es que ese era un círculo cerrado, o debe ser todavía, donde las doncellas estaban prohibidas
a relacionarse con los jóvenes varones. ¿Eso era cierto? Exactamente. Entonces, Eso era una cosa especial, porque se mantenía uno en la oración, el sacrificio, y entonces pues la promesa era de uno guardarse para el Señor. Entonces había ese cuidado de que las doncellas se cuidaban de no hablar con la juventud ni los jóvenes a pesar de que eran parte de una misma congregación. a pesar que éramos parte de una misma congregación. Entonces, Participábamos en la juventud, también por ejemplo, yo fui joven y yo toqué 13 años en la congregación Mita, trombón de vara. o sea, que usted es música. Yo soy música. ¿Cómo se explica entonces, dentro de toda esta protección de unos a otros, cómo se condujo ese amor? ¿Usted recuerda cuándo se encontraron la primera vez desde el punto de vista de amor? Sí, porque lo que pasa es que en ese tiempo de la persona de Mita, Juanita García Peraza, todo se mantuvo al margen. Después que ella tuvo su deceso, que fue en febrero, que fue cuando le entregó el ministerio a Aarón y le dijo que le dejaba a su pueblo para que se lo cuidara, y cuando ella viniera, refiriéndose al espíritu, no a una mujer, que le iba a pagar. Y ahí fue cuando empezó entonces a predicarse en el nombre de Aarón. Pero al predicarse en el nombre de Aarón, los hermanos no tuvieron conformidad de que se hablara en el nombre de Aarón, porque querían que mencionaran el nombre de Mita. Pero con la relación de usted y Aarón, ¿cuándo comienza? Después, precisamente después del deceso de Juanita García Peraza, más o menos en el mismo año 70, como 3 a 4 meses, empezó la relación íntima de la atracción de él y yo. O sea, antes de eso, ¿había atracción entre ustedes? ¿Usted notaba que él estaba enamorado de usted? ¿O usted primero de él? ¿Cómo fue eso? Después que pasó la etapa de la persona de Juanita García Peraza, fue después de su deceso, cuando él se quedó como líder. ¿Cómo se vieron por primera vez? Pues las insinuaciones del amor que nos sentíamos. A veces yo trabajaba en la tienda de la misma congregación que se llamaba la Tienda del Sol, y entonces mientras yo estaba en el trabajo, él se daba las puertas y se iba, y entonces me buscaba, me hablaba, tú sabes. Pero los dos estaban luchando con la doctrina de la religión Mita, ¿verdad? Los dos estábamos luchando con la doctrina de la congregación Mita, y yo pertenecía también a la banda, y él estaba frente al pueblo. Pero había algo especial entre él y yo que nos impactó, ese amor, era un amor grande. ¿Y cuándo se le declararon? Pues fue cuando empezó la forma de intimidad, donde él me explicaba que quería estar conmigo, que deseaba que yo estuviera con él, a pesar de que la iglesia lo prohibía. A pesar de que la iglesia lo prohibía, pero él se reservaba donde nadie se enterara. Porque ¿Se podría decir que ustedes vivieron juntos consensualmente mucho tiempo? Bueno, yo le podría decir que no era tan fácil, porque todo era en una forma que los oficiales no se dieran cuenta y nadie se diera cuenta. Únicamente se buscaba la forma en la cual nadie nos cogiera en ese momento. Y más o menos yo le diría que sí, que fue más de una vez. Ahí fue cuando se levantó una parte del pueblo y lo levantaron a él y le dijeron que él no había pecado y lo pusieron en su lugar. Regresamos en breve con Ojeda. Hay uno de los testigos en nuestro programa anterior que plantea que ese hijo pudo haber sido concebido en una, ¿cómo se llama esto? En un campamento que hicieron en Arecibo. No, no fue en ningún campamento, eso fue en la misma casa de él. En la misma casa de Aarón. En la parte donde él vivía, uno lo tenía de oficina y él tenía también su cuarto y tenía una cama. ¿Dónde vivía? ¿Usted vivía cerca? Yo vivía cerca de él, en una casa pastoral, que cuando yo llegué a la iglesia, la persona de Juanita García Peraza, que me mandó a esa casa a vivir porque había más doncellas. ¿Y usted se le fugó? No fue que me fugué, era que yo tenía la costumbre siempre, como siempre se hacía también en el tiempo de Juanita García Peraza, de él hacía la oración a la media de la noche, antes de irse a la cama. Y todos los que estábamos en los atrios o vivían en la casa o en la casa pastoral,
donde estaba la persona que nos cuidaba, subíamos arriba, hacíamos la oración con él, nos despedíamos y después volvíamos a nuestro hogar. Pero lo que me intriga es cómo usted regresaba al cuarto de él. Pues se puso de acuerdo conmigo de dejar pues la puerta abierta de su cuarto y yo buscar la forma de que nadie me viera y llegar. O sea, esto es un amor que ustedes lucharon los dos por él. No era fácil. ¿Cuánto tiempo duró eso? Bueno, más o menos como de 4 o 5 meses, más o menos la relación íntima entre él y yo, porque fue tan corto el tiempo, porque después de enero, más o menos fue cuando yo quedé embarazada, de enero a febrero hasta marzo, que fue cuando yo, unas personas que vivían en la misma casa de él, se inquietaron por la salud, porque yo me dio mucho vómito y muchos síntomas de embarazo. Entonces ellas eran enfermeras y vivían con Aarón. Entonces él se fue para Santo Domingo, y cuando él se fue para Santo Domingo, ellas aprovecharon la oportunidad y me dijeron, yo quiero aprovechar ahora, Toñita, de llevarte a hacer un chequeo porque presentimos algo. Y yo lo acepté. Pero usted nunca le dijo a ella directamente, yo estoy embarazada, No, yo estoy saliendo con Aarón. No, a nadie, absolutamente a nadie. ¿Cuándo es que se enteran que usted está embarazada de Samuel? Bueno, yo se enteran que estoy embarazada cuando yo fui a hacerme el chequeo, precisamente pues salí positiva y me dijeron que tenía 3 meses y medio. Y ahí la confrontaron a usted. Eso fue en una Semana Santa. Cuando yo salí así, a ella misma le pregunté, le dije, ¿qué yo voy a hacer ahora? Y ellas me aconsejaron y me dijeron, pues cuando venga Aarón, tú se lo dices. ¿Usted le confesó a ella ya que Aarón era el padre del niño? Sí, sí, exactamente. Y ellas también se lo imaginaban. ¿Llegaron a enfrentarse para usted decirle a Aarón que tenía un hijo de él? Precisamente eso fue lo que pasó. Esa noche él tenía un recibimiento de toda la iglesia porque hacían 15 días que no lo veían. Y se reunían todos los hermanos y los que no iban también iban ese día. Precisamente esa noche, el día antes llegó Bruno y yo le mando a decir que fuera a mi habitación, que yo le tenía que decir algo. Entonces él no fue rápido, él fue casi a la hora del servicio, fue a mi cuarto, a mi habitación. Cuando llegó él a la habitación fue que yo le manifesté y le dije, mira, estoy pasando por esta situación, le enseñé el certificado positivo y le dije que yo estaba embarazada y que tenía 3 meses y medio. ¿Cómo reaccionó él? Él reaccionó llorando, se puso bien nervioso y empezó a pensar en el escándalo, en los oficiales que se podían escandalizar, empezó a llorar y a nombrarlos y entonces pues él de un momento bajó y entonces me propuso que se viera a Nueva York con un hermano que él tenía allá. En ese momento de confusión, cuando él pensaba en el escándalo, lo que le iba a costar que ese escándalo, ¿le sugirió que abortara a la criatura? En ningún momento me sugirió que la abortara, todo lo contrario. O sea, que él tuvo la valentía de, aunque no naciera en la congregación, que la criatura naciera, pero sacarla de Puerto Rico. Sí, precisamente no, tampoco. Ajá. Él no quiso sacarme de Puerto Rico, al contrario, yo le propuse a él que yo me iba a ir con mis papás, que estaban en New Haven, Connecticut, que yo me iba a ir allá y iba a tener mi niño allá. Entonces él me dijo que él no podía soportar verme a mi lejos. ¿Usted la quería? Él me quería mucho, eso era un amor especial. Y él amor estaba grande. dispuesto, o sea, sus declaraciones coinciden con las de Samuel, y del escándalo que se sabe que hubo en la iglesia después. Sí. Él quería reconocer, llegó un momento en que él quería reconocer a su hijo. Él lo que me dijo fue, después que lloró y todo, lo que me dijo fue, quédate ahí hasta ver lo que yo puedo hacer. Él obviamente estaba confundido. Entonces, no habló con nadie, cogió las llaves de su carro y le dijo, nadie me siga. Cogió las llaves de su carro y ahí mismo se perdió. Entonces dejó la congregación sola y ahí fue entonces el escándalo, porque Aarón, ¿qué había pasado? Que Aarón había ido donde mí, se había desaparecido, que qué yo le había hecho a él. Entonces se me tiró encima a todo ese pueblo. La congregación encima. La congregación y esos oficiales, inquiriéndome qué era, que qué yo lo había hecho. ¿Me entiende? Y más o menos también como que se llegó un comentario de que había pasado eso. Y entonces él estuvo un tiempo, como un mes fuera, porque entonces ahí fue cuando se enteraron, sí, de que a mí me había pasado, que yo estaba embarazada de él. Ese es el momento en que él se va a un hotel. Es el momento que se desaparece y se va.
O sea, de esto se está enterando el pueblo de Puerto Rico ahora, pero ya la congregación internamente sabían que esto pasó. Ya sabían que esto pasó. Él estuvo más o menos un mes desaparecido. Cuando él regresa, ¿qué pasa? Que no lo dejaron entrar a la casa oficial de él, a la casa de los oficiales donde él vivía. Le dieron la llave, le dieron todo y lo dejaron como sin nada. O sea, lo degradaron. Lo degradaron. Entonces él se fue, un hermano, doctor Silva, lo recogió en su casa. Y ahí él estuvo guardado un tiempo, llorando y bien confundido. Ahí estuvo él pensando a ver qué iba a hacer. ¿No pudieron hablar nunca usted y él después? Yo fui a hablar un día con él precisamente a donde él estaba y entonces me fueron abajo y me dijeron que yo no podía estar donde él estaba. Los aislaron. Me aislaron. Y no sabe el sufrimiento que yo pasé cuando embarazada de mi hijo y yo no poderlo ver. Y al mismo tiempo yo lo amaba, lo quería. O sea, por lo que usted me está diciendo hasta ahora, la misma congregación tronchó ese matrimonio o esa relación, ¿verdad? Esa relación, sí, lo ayudaron a él a que se separara de mí, porque aparentemente si yo me acercaba a él le hacía daño, ¿entiende? Y entonces pues ahí fue que él se quedó ahí. Entonces a él lo trabajaron para que él se humillara y viniera a confesar, a decir supuestamente la verdad. Pero él, cuando vino, él se fue arrastrando, llorando en manta, desde la casa, de barriga, así, arrastrándose por todo el pavimento. Es lo que llaman humillación. Humillación, llegando hasta el púlpito. Cuando él llegó al púlpito y trató de confesar, que llegó a decir, yo pequé con una muchacha. ¿Usted estaba cerca en ese momento? Yo estaba arriba en la terraza que se oía el servicio, yo lo oí. ¿Usted la dejaban participar en las misas, en las religiones, en las actividades? Después que eso pasó, no. La aislaron. Me aislé por completo, mi testimonio quedó absolutamente dañado, prejuiciado, sin testimonio. ¿Que usted la marcaron desde el momento en que... Desde el momento en que pasó eso, a mí me marcaron, me aislaron a un lado. Cuando él se fue a humillar, que él fue a confesar, ahí fue cuando se levantó una parte del pueblo y lo levantaron a él y le dijeron que él no había pecado y lo pusieron en su lugar. O sea, ese pudo haber sido el momento en que Aarón confesara que era el padre de Samuel. Confesara, exactamente. ¿Y qué pasó después? Entonces él pues se quedó ahí, llevando a cabo su ministerio, entonces yo cogí la carga. Ahí fue que yo me eché en mis hombros toda la carga, toda la culpabilidad, porque desde ese momento en adelante, pues él empezó a ser diferente conmigo. No quería que yo me la acercara, ni yo me le podía acercar, y los hermanos empezaron a rezagarme y a tratarme con indulgencias perjudicables para mí, de mi testimonio, como demostrando que yo era una mujer de muchos hombres, en que entre ellos había tenido ese hijo de fornicación. O sea, comenzaron a desacreditarla ellos mismos. A desacreditarla. Pero usted estaba dentro de la congregación. Yo estaba dentro de la congregación. Además, yo estuve dentro de la congregación desde 1970 hasta el 1999, que fue cuando yo salí. Y ese tiempo yo lo estuve allí sufriendo, porque él también en los mensajes se aprovechaba y atacaba, me atacaba, y al niño también, con prejuicio y cosas que le decían, entonces las traía. Nunca me llamó para mí decirme, esto que dicen es verdad, sino que él le decían cualquier cosa y ahí lo traía, aunque el corazón mío se desbaratara. Yo le fallé a mí, le fallé a Dios, pero él no. ¿Me entiende? Que eso era la incógnita mía. Regresamos en breve con Ojeda. ¿Cómo pasaron esos 9 meses para usted ese embarazo? Esos 9 meses para mí de embarazo fue muy triste, porque yo me quedé sin hogar, porque yo vivía en el hogar de la hermana pastora, pero yo al salir de allí, a mí no me dieron un hogar para yo vivir. ¿Y dónde usted vivió? Pues yo me fui a vivir con una muchacha que era amiga mía, que tocaba en la banda conmigo de mi juventud. Cuando ella se enteró de que yo estaba en esta condición, un día ella aprovechó que estuviera todo el mundo en el servicio y yo me quedaba sola en la casa, yo no podía bajar al servicio. Ese día me vino a buscar y me dijo, vente que tú no puedes estar aquí, porque me lo habían dicho ya, que yo tenía que irme porque yo no podía estar allí porque yo contaminaba a las demás personas.
Pero ¿qué pasó que después se decía que el niño era el hijo del Espíritu Santo, etcétera, etcétera? Bueno, le voy a explicar por qué se decía eso. Eso se decía porque cuando Juanita García Peraza vivía, siempre hablaba de un niño que iba a venir y que él veía un niño que decía que era papá. Mita profetizaba a ese niño de que iba a venir al pueblo. Y aprovecharon y utilizaron a este niño para eso. Y entonces aprovecharon, sí, pensaron que ese niño pues era el pedido que Mita había hecho en tanto tiempo. Entonces, no todo el mundo, aquellas personas que tenían con entendimiento, consideración, tú sabes, se reflejó una cosa con la otra. Pero usted vuelve a la congregación después que nace el niño, ¿o no? Después que el niño nace, yo estuve un año fuera. Me prohibieron que fuera a la iglesia por un año y que no llevara el niño a la iglesia. Me prohibieron que lo presentara. Todos los niños se presentaban al frente, delante de la congregación, y Aarón los cogía y los levantaba para arriba. Y él, que era su hijo, no se lo permitía. Él no me lo permitió en la iglesia. Que no, porque él no le podía aparentar al pueblo nada de que podía haber algún sentimiento conmigo. Cuando nace ese niño, ¿Aarón fue a verlo o algo así? Cuando el niño nació, Aarón no lo fue a ver al hospital. Pero cuando tenía 40 días de nacido, él trató de ir a casa a verlo de noche, bien tarde en la noche, que nadie lo viera. Salió como a visitar un hermano para orarle y salió con la misma persona que siempre lo ha ayudado a él, para pasar por casa, y ya yo estaba avisada que lo esperara. Pero da la casualidad que cuando él llegó a la puerta de mi casa, el papá de mi tía llegó en ese momento con una necesidad para que ella le resolviera, de Isabela, y cuando él pasó, ese señor estaba abriendo la puerta, entonces él no pudo entrar. Porque no quería que nadie lo viera. Porque no quería que nadie lo viera. ¿Y qué pasó? Que entonces era tan grande la necesidad que tenía que él lo viera. Entonces a mí me dio un caos de llanto, de desesperación, de angustia, de aflicción, y me pasé toda la noche gritando, gritando, gritando sin consuelo. Y amaneció al otro día y yo en ese grito y ese llanto. Y entonces mi tía llamó al doctor Silva, y ahí fue que entonces lo llamaron a él y le dijeron que yo estaba en esa condición, y se lo dijeron a Aarón. Entonces Aarón propuso y le dijo que yo fuera a la oficina de él mismo con el niño, que me escondiera allí en la habitación donde lo ponen los sueros, y que me quedara allí, que él iba a verlo. Eso fue más o menos como a las 11:30 de la mañana. O sea, se preparó la oficina del doctor Silva para él poder ver a su hijo. Para él poder ver a su hijo. Entonces llegó solo, y entonces entró precisamente a la habitación. Pero en la oficina de él había un testigo que lo vio cuando entró, que era la enfermera, la secretaria. Él entró, y cuando vio el niño, yo estaba con mi tía, él vio el niño, lo cogió en sus brazos, lo apretó, lo hizo así, el niño empezó a gritar, a gritar, a gritar, a gritar, y él trató de tranquilizarlo y no pudo. Y entonces me lo dio a mí, y me dio un beso, y me lo dio a mí en mis brazos, y él mismo lo miró así y dijo, ¿a quién se parece? Deja ver. Y entonces me dijo, a ti se parece en el pelo, que el niño y yo nos parecemos en el pelo, y a mí se parecen en esta parte aquí y en la nariz. Y entonces en ese mismo momento él aprovechó y me dijo que él lo iba a dar en adopción porque ya eso estaba planificado, pero que no me apurara, que eso era por poco tiempo y que él le iba a dar el apellido al niño. Doñita, ¿quién costeó los gastos del nacimiento de este niño? El doctor Silva Monge y su esposa. ¿No fue la iglesia? No, la iglesia no. Porque ese fue verdaderamente un hermano verdaderamente cristiano, y tenía amor de Dios en su alma. Vamos a hablar unos segundos de la adopción de este niño. Cuando Aarón le propone en la oficina del doctor Silva adoptar el niño, darle en adopción al niño a otra familia, ¿cuál fue la reacción suya? La reacción mía, yo no dije nada, porque como él no me propuso de momento cómo lo iba a hacer, en ese momento pues yo confié en su palabra al decirme que era por poco tiempo y que él le iba a dar su apellido. Pasado un tiempito, pues llegaron a mi casa el mismo doctor Silva y su esposa con 2 opciones. Y yo me digo, dígame cuáles son las 2 opciones. Y me digo, hay una opción que es
que si nosotros los adoptamos, para mí eso fue triste, si nosotros los adoptamos, usted no puede ir a mi casa, usted no nos puede visitar, usted nunca le puede decir a él que usted es su madre, y estar lo más retirada posible, sin que él nunca se dé cuenta de que usted es su mamá. ¿Quién le dijo eso? La señora Ana Silva. ¿Entiende? Entonces yo pensé eso tan fuerte, digo, ¿cómo es posible de yo estar, mi hijo, darlo en adopción y verlo yo, porque ellos estaban en sus atrios, iban a la iglesia, y yo pensaba, continuar la iglesia, de yo ver que aquel es mi hijo y yo no poder decirle nunca que soy su mamá? Eso me estuvo tan fuerte, y entonces yo pensé con inteligencia y dije, pues sería mejor que lo adoptaran mis tíos, porque ya yo vivo 1 año aquí y él nació aquí, y entonces yo cuidaba a ese bebé desde que nació. ¿Y estaba en la familia? Y estaba en la familia, porque yo tenía mi cuarto aquí y había una puerta de cristal, y entonces él tenía su cuartito allá, yo lo veía por el cristal a él, y yo lo crié a él, hasta lo amamanté. Y entonces pues yo decidí y dije, pues yo deseo mejor que sea mi tío. Mucha de la gente que nos está viendo en este momento podría pensar, ¿por qué usted no se negó rotundamente y usted dijo, este es mi hijo y yo no se lo doy a nadie? Precisamente, yo lo hice porque a mí me marginaban. Con el respeto que usted se merece, usted era una jibarita para esa época. Una jibarita para esa a la época. que la estaba manipulando toda la congregación. Toda la congregación, y al mismo tiempo mi tranquilidad espiritual era primero. Porque yo me crié con una tranquilidad espiritual, con una seguridad de lo que yo tenía, de lo que yo había conocido. Y entonces... Y de hecho en ese momento, por la historia que usted me hace, usted pensaba que haber tenido ese hijo era un pecado en aquel momento. Bueno, en ese momento, pues más o menos sí, con el tiempo como que me fue aclarando más todavía. Sí, porque por el comportamiento de él. Lo que usted le tenían en su mente era que usted le falló a Mita, le falló a Dios, etcétera, sí, etcétera, etcétera. Exactamente. Yo le fallé a Mita, le fallé a Dios, pero él no. ¿Me entiende? Que eso era la incógnita mía. La incógnita mía era esa, que yo lo veía, era alto, lo había sentado en su silla, como representando como lo que él era. O sea, él tenía control completo de su vida. Sí, entonces yo sentirme abajo con esa carga encima, con ese peso, de soportar que me dijeran a mí lo que decían de mí, y yo no poder decir, eso no es así. Entonces... No podía confesar que él era. ¿Quién adopta al nene definitivamente? Llamaron a mi tío, y entonces pues ellos estuvieron de acuerdo a adoptarlo ellos. Pero me prepararon para que cuando yo fuera al juez con el niño, que yo dijera que yo no acordaba quién era el padre de ese niño, porque yo es que estaba inconsciente, que yo no sabía lo que hacía. ¿Usted le mintió a un tribunal? Le mentí a un tribunal porque me prepararon para eso. Precisamente cuando yo fui al tribunal, que él me preguntó que si yo no me acordaba que quién era el padre de este niño, yo le dije que no. ¿Y por qué? Pues porque yo no estoy bien, yo no recuerdo las cosas. Y entonces él me dijo una parte grave, que todavía lo estoy sufriendo, y me dijo esto. Me dijo, parece que fueron tantos que no te acuerdas cuál fue. ¿Quién le dijo eso? El juez. Y me dijo, tú no sabes ahora mismo que este niño que yo tenía pulpado en mis brazos, que usted está pulpando en sus brazos, ese niño ahora usted deja de ser su madre. Eso fue fuerte. Cuando yo tuve que aceptarlo superficialmente, porque dentro de mí yo no lo había aceptado así. El mismo juez la trató como una prostituta. Como una prostituta. Y entonces me dijo, ese niño que usted está tratar en sus brazos, que lo pulpa en sus brazos, ese niño ahora pasa a ser de ella y usted deja de ser su madre en este mismo momento. Y yo le entregué ese niño con el corazón partido, roto a ella. ¿Qué pasó después? Después que yo di ese niño en adopción, los primeros meses, yo diría como el primer año, Aarón tenía un comportamiento muy diferente. Todavía entre una cortada y otra, él me amaba, él me miraba, él miraba al niño, él estaba todavía como sin mucho prejuicio. Pero después empezaron los ataques, los comentarios, los prejuicios. Quizás lo trabajaron a él para que él nunca le diera el apellido, porque si cuántas cosas le pusieran en su mente de que él quizás caería de su ministerio o qué cosa podría pasar. La cosa fue que él cambió
Él cambió conmigo a tal forma que él entonces a mí me atacaba. Pero entonces él me preguntó un día y me dijo, mami, dime la verdad, ¿quién es mi papá? Y entonces yo tuve que contarle a él, le dije, tu papá es Aarón. Regresamos en breve con Ojeda. Una pregunta, ¿cuándo Samuel se entera de que es hijo de Aarón? Fue como más o menos como a los 5 o los 6 años que él un día me preguntó y me dijo, mami, se dio cuenta, quizás por el comportamiento de un padre, un hijo, de una madre, un hijo, él presintió que quizás no fueran sus padres, a pesar de que ellos pues lo ayudaron mucho. Pero entonces él me preguntó un día y me dijo, mami, dime la verdad, ¿quién es mi papá? Y entonces yo tuve que contarle a él, le dije, tu papá es Aarón. Cuando Samuel se entera de que Aarón es su padre, ¿qué hace? Cuando Samuel se entera que Aarón es su padre, yo le dije, yo le hice una pregunta. Él me hizo una pregunta a mí y me dijo, mami, ¿tú sabes para lo que yo vine? Y yo le dije, bueno, el Señor me dijo que tú ibas a venir a este mundo, que fue cuando Mita me dijo estas palabras, me dijo, nena, yo tengo que parir un niño, pero no lo puedo parir porque soy vieja. Dicen que es Davidcito y lo quiero para una obra. Dicen que es Davidcito, era un niño pariente que había en la iglesia de mi parentela, que cuando era bebé llegó muerto a las manos de Juanita que se Peraza Mita, y Mita lo llamó por su nombre, David, David, David. Y había un doctor que le cogió el pulso, el doctor Silva, que estaba arriba, el niño estaba muerto, de verdad. Y entonces cuando Mita lo llamó así por su nombre, él dijo, ¿cómo se llama? David, 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 David. Y el niño abrió los ojos y despertó y volvió a la vida. Y entonces esa señora estuvo tan agradecida que ese niño se lo dejó, le dijo, cógelo para ti, que ese niño es tuyo porque tú le diste la vida. Y en ese tiempo, no, Mita, Juanita García Peraza, no permitía en su casa vivir personas menores de edad, una ley. Ni jóvenes, ni niños. Tenían que ser mayor de edad. Pero hizo la excepción para ese. Hizo la excepción para ese niño. Entonces, pensaban que ese niño que Mita decía que venía para el pueblo, y siempre la hablaba de ese niño, pensaban que era ese niño que se llamaba Davidcito. Y ella me aclaró y me dijo, yo tengo que parir un niño, no lo puedo parir porque soy vieja. Dicen que es Davidcito, pero Davidcito no es, porque yo lo quiero nacido conforme al espíritu y él es nacido conforme a la carne. Ahí hay un misterio que solamente lo entenderá el Señor. Y ese niño vino, después de eso, pues yo era bien atenta a su dicho, yo no perdía una palabra de su boca y todo me llegaba aquí al alma. Y yo usted era fanática de Mita, usted estaba obsesionada con Mita. Es obsesionada con Mita, yo no sé si es fanática o era verdaderamente el amor que yo sentía en mi alma, de lo que realmente yo creía o sentí que Mita significaba para mí. La cosa fue que yo me fui a mi lecho y yo le pedí al Señor que si ese niño iba a nacer, porque ella dijo quién me lo cuidaría, y yo alcé la mano y me hizo una guiña, que ese niño iba a nacer, que fuera yo, que no me importaba lo que pasara, pase lo que pase y venga lo que venga. Me comprometí con el Señor a eso. ¿Qué usted espera que pase después de que este escándalo ha salido público? Bueno, lo único que yo espero y yo presiento es que Aarón es muy amado del pueblo, muy amado. Y yo pienso que a él no lo van a dejar de querer porque tenga un hijo. Pero ¿será capaz, después de todas estas pruebas públicas, será capaz Aarón de negar públicamente que sea padre de Samuel Beníquez? Bueno, yo creo que no tiene alternativa para negarlo, porque yo estoy segura que si él se negare, no va a aparecer otro que diga yo soy el padre de Samuel y que esté dispuesto a hacerse un DNA. Y si él se lo hiciere y no apareciere, honestamente yo le digo, mi hijo no tiene linaje, porque no hay otro. Que no niegue que Samuel Beníquez Méndez es su hijo, porque ¿quién mejor que él y yo lo podemos saber que es su hijo? Y que si él se hace difícil, pues él mismo va a tratar o a formar que se forme un escándalo. Regresamos en breve con Ojeda.
¿Cuánto rencor usted le guarda a Aarón en este momento? Sinceramente, yo le digo una cosa, yo nunca he podido sentir odio. Es que en mí no cabe el odio ni la venganza. Porque aún con todas las cosas que me hizo, parte de ese pueblo a mí, que yo tuve personas enemigas, que se hicieron mis enemigos, por solamente yo traer ese hijo al mundo. Cogieron celo conmigo, me odiaban, me deseaban hasta la muerte, me hacían la vida imposible. A esas personas yo no las odio. Esto yo no lo estoy haciendo por una venganza. ¿Cuántos años hace que usted no habla con Aarón directamente? De que hablo con Aarón directamente, sinceramente yo le digo que desde el 1971, cuando yo le confesé a él, en enero, en febrero, en marzo, que fue cuando vino a Santo Domingo, que yo le confesé a esto, y entonces fue que el pueblo se escandalizó. Y ahí fue que empezaron a velarme a mí, a él, O sea, para que desde no estuviéramos juntos, para que no nos habláramos. Desde esa Lo época perseguían. pues, no hay comunicación entre usted y él. Entre mí y él nunca hubo una comunicación directa. Por carta sí. Porque yo tenía una mensajera que yo le escribía a él, donde yo le suplicaba que hiciera algo. Cuando el niño se fue del pueblo, al 95, yo me quedé 5 años más allí después que él se fue. Y yo era esperando a ver y suplicándole que él hiciera algo, que dijera algo al pueblo, porque a mí no me creían. ¿Usted nunca recibió contestación a esas cartas? Nunca recibí contestación de esa carta, pero la persona sí me decía que él las leía. O sea, él recibió el mensaje. Él se iba al baño, las leía y las rompía y por el inodoro para abajo las echaba. Usted hoy está felizmente casado, usted ha rehecho su vida. Yo he rehecho mi vida y me siento feliz casada, sí. Pero feliz casada porque él ha sido un buen compañero conmigo, pero no feliz del todo por lo que yo llevo por dentro. Por esa situación tan difícil. Si se resolviera esto, su felicidad sería completa. Sí, mi tranquilidad espiritual volvería. Usted tiene unas cámaras al frente en este momento con la oportunidad de enviarle un mensaje a Aarón. ¿Qué usted le diría? Bueno, yo le diría a Aarón que lo mejor que él hace es que no se niegue a decir la verdad, que él diga sinceramente la verdad y las cosas que pasaron y cómo son, que no niegue que Samuel Beníquez Méndez es su hijo, porque ¿quién mejor que él y yo lo podemos saber que es su hijo? Y que si él se hace difícil, pues él mismo va a tratar o a formar que se forme un escándalo entre la misma congregación, entre el público, que se escandalice, porque desde el principio él fue quien empezó el escándalo, porque si él en aquel momento él hubiese reaccionado y él no se hubiese ido y desaparecido y hubiese hecho las cosas tan difíciles y él hubiese sido sincero y le hubiese dicho al pueblo la verdad, lo hubiesen aceptado y estuviéramos todos allí. ¿Usted cree que la congregación está en este momento en disposición o con la posibilidad de aceptar este secreto a voces? Hay algo un poquito difícil, que es que como él le ha mentido al pueblo y muchas personas del mismo pueblo le han preguntado si ese es tu hijo y han pasado tantas cosas y él siempre lo ha negado y dice que no. Nunca me dejó ir al frente a confesarlo, porque muchos hermanos me decían a mí molestos: vete y confiesa y di quién es el padre de ese niño para que Aarón no sufra, para que se acabe el sufrimiento de él. Vete, confiésalo, ten valor. Y muchas veces yo le consulté a él en carta eso mismo, para que me diera permiso para yo irlo a confesar, pero nunca me dio permiso. Y entonces él un día prometió, yo le quiero decir esto, Ojeda, un día él, en el pueblo, yo le pedí permiso a él cuando el niño tenía 7 a 8 años, yo le pedí permiso a él para irme para Ohio, porque ya el vituperio y la deshonra y el comentario, los prejuicios me tenían que ya yo no podía, y la estaba afectando a mi hijo, porque mi hijo ya tenía su edad, 8 años, se daba cuenta de todo, y él me dijo que sí, que me fuera. Eso fue un lunes. Al otro día, martes, había un servicio en la iglesia, y cuando él llegó llorando, empezó a llorar, y entonces le pidió al pueblo que por favor y por amor a su alma dejaran el murmulleo, que dejaran la persecución y que se lo dejaran las cosas a él. Y en ese mismo momento él dijo que le iba a entregar el pueblo a Manuel Cruz,
que es un joven ejemplar también de la iglesia y que le iba a entregar el ministerio a él, para él quitarse del ministerio. Y le dijo a la iglesia, yo le tengo que decir algo a ustedes, le tengo que decir algo que no le he dicho. Y después dijo, y si no se lo digo yo, se lo dice otro. ¿Y qué pasó? Después de eso se quedó todo el mundo, salió triste, hubo todo el mundo congojado, qué sé yo qué. Al otro servicio, cuando se apareció al otro servicio, que fue jueves, entonces todo cambió. Entonces él vino a pedirle excusa a la congregación por lo que había dicho, que no iba a poner ningún sucesor, que él iba a seguir como líder espiritual de la iglesia y que lo perdonaran por haberle hecho eso, que él no iba a quitarse ni que iba a poner a nadie. Señores, esto es parte todavía de la historia del pecado de Aarón. Y yo creo que aquí Aarón tiene la palabra. Las expresiones vertidas en este programa no representan el sentir de Ojeda, Televicentro de Puerto Rico y sus auspiciadores.